Rabá, te damos a ti toda Rabá. Tú eres mi fuerza, Elohim. Tú eres mi apoyo, Adonai. Tú eres mi gozo y mi paz. Tú eres mi amor. Bendito es el Todopoderoso. Damos gracias al Padre porque nos da la oportunidad el día de hoy de continuar con el estudio de sus mitzvot, de sus mandamientos, de los preceptos que Él dio a su pueblo para vivir en santidad, para vivir unos con otros en armonía. Y pues gracias a Abba Kadosh que hoy podemos continuar. Hemos transcurrido en este estudio ya 245 mandamientos y con el favor de Abba hoy seguiremos con el 246 y a ver hasta cuál logramos llegar. Pues el Todopoderoso es bueno, sabemos que Él nos ha dejado su palabra, sabemos que su palabra no vuelve vacía y pues nos encomendamos a que sea el Ruach del Eterno el que trae esta enseñanza y esta palabra por medio de un servidor el día de hoy. Bendito es Abba Kadosh. Pues voy a ir abriendo aquí lo que viene siendo la pantalla para continuar con el 246. Muy bien, ahí se debe estar viendo. Y muy bien, dice la palabra del Todopoderoso vamos a leer Deuteronomio 13. De hecho, el pasaje dice Deuteronomio 13 al 15, pero puse todo el contexto para entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí en el 246, dice el mitzvot en el listado el mandamiento, examinar el caso completamente. O sea, pues hemos estado viendo que no nada más al juzgar a una persona, o más bien dicho, al denunciar a una persona de culpable, pues automáticamente era culpable, sino habría que pasar por un proceso judicial, vamos a decirlo así lo estableció el Eterno en su palabra, pues Él es justo, el Eterno no nada más va a decir, porque alguien lo señala como culpable, va a decir, bueno, como ya lo señalaron, pues automáticamente es culpable. Habría que pasar por este procedimiento, por este análisis en donde se presentaban delante de una autoridad que hemos estado viendo que eran jueces, oficiales, dice la traducción, y eran las personas instituidas por el Eterno como encargados de ver que se haga justicia conforme a la justicia del Todopoderoso. Y estamos viendo aquí que dice examinar el caso completamente, o sea, no nada más una parte, no nada más de un lado de la versión, sino analizarlo profundamente y a fondo. Entonces, voy a leer primero el verso 15, que es el que se detalla en este listado, pero después leemos todo el contexto para entenderlo un poco mejor. El 15 directamente dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Entonces cuando vemos ahí, decir, bueno, examinar el caso completamente, y después lees este versículo como que dices, bueno, pues de qué está hablando, y cuando leemos, pues irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella tierra, dices, bueno, pues de qué se trata esto, es un Elohim, ¿que acaso Dios es un Dios que nada más sanguinario, que nada más quiere ir matando a toda la gente? ¿O de qué se trata? ¿Por qué hay que examinar todo completamente? Pues vamos a leer todo el contexto desde el verso 12, le pongo ahí yo, Deuteronomio 13 del 12 al 16, me parece. Dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Eterno tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos,
que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello con holocausto al Eterno tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Entonces, ¿qué vemos aquí? O sea, estamos viendo que el mandamiento directamente dice examinar el caso completamente. Y bueno, se está hablando en un contexto de un caso muy específico que el Eterno les manda decir, analícenlo. Y ¿cuál era el análisis? Dice, si encuentran en su análisis, en su examinación, si ven que, como les dijo, que han salido en medio de ti hombres impíos, que han instigado a moradores de su ciudad, como dice diciendo, o sea, que han incitado a la idolatría, dice, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis, dice, entonces tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si te pareciere verdad, cosa cierta, o sea, le está diciendo, no nada más te vayas porque viste y te hiciste de la idea y pensaste y juzgaste, no. Si es verdad, o sea, si es cosa cierta, si lo analizas, si lo examinas y todo esto que yo te estoy diciendo sucedió, entonces ya le dice y le da una instrucción, o sea, irremisiblemente irás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Pero ¿de dónde dice? Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Eterno tu Elohim te da para vivir en ellas. O sea, dentro de esas ciudades, no nada más se va a agarrar así viendo a ver a quién se ejecuta, por decirlo así, a quién le va y le mete zancadilla o va a quererlo acribillar o levantar espada en contra de quien sea que se le pare por delante. No, el Eterno le está dando una encomienda muy específica a lugares en donde el Eterno lo está enviando, lugares que va a ser una ciudad para edificar para el Eterno. Y si dentro de ahí hay toda esta contaminación, entonces pues que tome cartas en el asunto. Pero antes que nada hay que examinar el caso completamente. Eso es algo, ese principio. Hay veces dice, esto ya no aplica. ¿Por qué? Porque pues ya no vamos, se pone el énfasis como ya no vamos a ir a hacerle guerra y a pelear nosotros. No, aquí lo importante, este fue un caso específico, pero aquí lo importante es que entendamos, como todos los mandamientos, el principio, que esto lo apliquemos en nuestra vida. Si queremos, o cuando nosotros vamos a catalogar a una persona, o vamos a, si algo se hizo que no nos pareció y queremos nosotros señalarlo, o si queremos nosotros decir que es culpable, que hizo algo mal y que no hizo lo correcto, pues ¿por qué? Ahí está la clave. Hay que analizar el caso completamente, hay que analizarlo a la luz de las Escrituras y no nada más dejarnos llevar por lo que sea que se nos ocurrió. ¿Por qué? Porque hay veces ni hemos analizado la situación, alguna situación en la que como hermanos nos hemos enfrentado y rápido sacamos la espada y ahí vamos dispuestos a guerrear y a defender y supuestamente nosotros a veces sin analizar sacamos la espada y queremos dar hasta bibliazos apoyándonos en pasajes bíblicos fuera de contexto muchas veces, pero sin analizar detalladamente la situación a los ojos y a la luz de las Escrituras más que nada. Exactamente, así es. Inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Entonces, este pasaje es muy, muy cierto. ¿Y qué dice el verso 16? Y después del 15, obviamente, después de lo que acabamos de leer de levantar, herirás a filo de espada. El 16 dice, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello con holocausto al Eterno tu Elohim, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. O sea, ya que se analizó todo y realmente nosotros estamos en la verdad a la luz de las Escrituras y en la verdad ya analizando todos los detalles, entonces vamos a tener ese respaldo del Todopoderoso
y aquel adversario, pues ¿qué será? Será ruinas. Y dice ruinas para siempre. Vamos a analizar algunos escenarios bíblicos que han acontecido. Algunas ciudades que en efecto quedaron en ruinas. ¿Por qué? Porque se levantaron, hicieron todo lo abominable delante del Eterno, y la palabra del Eterno, el juicio del Eterno, sí cae sobre aquel que es culpable. Pero no queramos nosotros enjuiciar y señalar como culpable a alguien que todavía no estamos analizando todo el caso. Y bueno, vamos a continuar aquí. Esta imagen que pongo aquí, pues es nada más y nada menos que lo que se conoce y se cree que es lo que quedó, las ruinas que quedaron de Sodoma y Gomorra, en efecto. Que Sodoma y Gomorra, ¿qué tienen como característica? ¿Qué es lo que recordamos? Pues que es precisamente una ciudad con aquellas características que estamos viendo aquí. Características que es de hombres impíos que estaban fuera totalmente de la voluntad del Eterno. Como decía anteriormente ahí, dice, vamos y sirvamos a otros dioses. Pues sabíamos que se entiende que estaban en este escenario. Y en efecto, como dice el verso 16, y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. ¿Qué es lo que hizo el Eterno en ese caso? Consumió con fuego todo el botín, toda la ciudad, toda la gente que estaba ahí. Obviamente preparó, y a quién sacó, pues a Lot y a su familia, más bien dicho a sus hijas, porque su esposa pues desgraciadamente al voltear quedó hecha estatua de sal, como dice la escritura, y pues ella no logró salir de ese lugar impío. Y bueno, dice, nunca más será edificada. ¿Y qué escenario tenemos? ¿En qué ruinas está? De que ya nunca más fue edificada. Lo que es la palabra del Eterno es la verdad. Y nosotros si queremos nosotros hacer conforme a la voluntad del Eterno, tenemos que empezar analizando cada caso en el que estamos, y no nada más sacando cuentas derivado de lo que me conviene o lo que se me ocurrió en el momento, sino el Eterno nos llama a ser analíticos, examinar bien las situaciones conforme a su verdad, conforme a lo que está escrito. Aquí es un escrito, un libro, un documento, dice, bueno, aquí documentary, un documental, creo que es algún video que se ha hecho de lo que se cree que son las ruinas de lo que quedó de Sodoma y Gomorra. Hay incluso hasta, si buscan, pues hasta un lugar, ahora sí que un lugar que se dice que es las ruinas o la estatua de sal de la esposa de Lot, que claro, como todo concepto hay debate en que si es o no es, pero aun si este lugar no fuera ese Sodoma y Gomorra que se habla, pues la verdad es que quedó tan en ruinas que ni siquiera se sabría dónde está. O sea, en efecto, se cumple la palabra del Eterno, de que no quedaría ni rastro de ese lugar. Entonces, Sodoma y Gomorra es uno de esos casos. Hay otro caso, aquí tenemos otra imagen, dice Mosul en Irak. Esta es una imagen del 2020. Mosul es una ciudad de Irak, como aquí lo menciona. Y Mosul, ¿dónde es? ¿Qué ciudad bíblica era? Pues era nada más y nada menos que Nínive, otro lugar en donde bíblicamente podemos ver que, para empezar, pues ¿quién se cree que fundó Nínive? Exacto, sí, Nimrod, que era un contrario a la palabra del Eterno totalmente. Entonces, todo el empeño que siempre hubo, un espíritu contrario para no hacer conforme a la voluntad del Eterno, sino todo lo contrario, pues cumple esa parte de hombres impíos. Nada menos que conocemos la historia de Jonás, pues lo manda justo a este lugar, y bueno, vemos que sí era un lugar donde había hombres impíos, hombres que estaban fuera de la voluntad del Todopoderoso, pero en su misericordia el Todopoderoso, ¿qué hizo? Pues los llama a arrepentimiento, y lo cual sí vemos que sucedió. Hubo arrepentimiento ahí en su momento, pero bueno, sabemos que después, ¿qué es lo que hubo? Pues continuó la vida de transgresión al pecado, y el día de hoy, pues podemos ver que aunque Mosul es una ciudad, se puede decir que importante, estaba viendo que los habitantes, estamos hablando como de 1,5 millones, o sea, sí hay gente, pero es gente que vive en ruinas totalmente, porque esta es como una imagen de lo que vendría siendo la antigua ciudad de Nínive. Y vean qué
horrible. ¿Por qué está en gran manera así? Porque hay mucho terrorismo aquí. Pues obviamente volvemos a lo mismo. Cuando no se guarda la palabra del Eterno, la Torá, eso el Eterno claramente lo dijo, era la bendición o la maldición. Si estamos guardando sus mandamientos y tenemos la bendición de Mashiach, estamos en la bendición, pero si no tenemos ni Mashiach, ni estamos guardando sus mandamientos y de plano ni te interesa, pues es optar por la maldición. Y desgraciadamente ha habido mucha maldición en este lugar, en el sentido de que aquí gobierna pues la asociación criminal conocida como ISIS. Y ha habido bombardeos tremendos así, en donde han muerto en actos de terroristas masivamente miles y miles de personas. Entonces por eso está así de esta situación, porque son lugares que han sufrido atentados y ¿cómo se dice? Actos de terroristas tan terrible que está en ruinas este lugar. Entonces así podríamos irnos de ciudad en ciudad bíblica. No se trata de eso este mandamiento tanto, sino de que realmente veamos que a nosotros no nos corresponde el juicio, a nosotros no nos corresponde andar enjuiciando y ver que enjuiciar a la gente al grado de nosotros querer aplicar la justicia. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Examinar cada situación, examinar el caso, orar, levantar nuestra oración, confiar en el Todopoderoso, y el Todopoderoso es el que le toca enviar ese juicio. Vaya, aquí tenemos estos casos. Y vuelvo al verso 16 que había mencionado. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, dice, como holocausto al Eterno tú, Elohim, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Entonces nosotros hay que hacer conforme a la voluntad del Todopoderoso. Nosotros hoy día pues no tenemos que andar ni tomando esto literalmente como el Eterno me mandó allá aquella sección porque hay mucha idolatría, voy a ir a filo de espada y acabar con ellos y ya conseguí la gasolina para echar. No, eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde? Analizar cada caso, clamar delante del Padre y hoy día confiar en Mashiach. Él es el que intercede delante del Padre, Él es el que se va a encargar de presentar esto y enviar el juicio a fin de cuentas. Exacto. Así es, Mashiach dijo juzgar con justo juicio conforme a su palabra. En efecto. Bien, hermanos, pues vamos a pasar al 247. Dice el 247 en este listado, examinar evidencias de un solo testigo no es suficiente. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Muy claro, muy específico. Entonces, número 1, si estamos diciendo que el Todopoderoso es justo, obviamente tiene mucho sentido este mandamiento. ¿Por qué? Porque no basta con decir, yo vi esa persona, o sea, con que hubiera uno solo que diga, yo vi esa persona y cometió tal ilícito. Imagínense, en este escenario en donde incluso aplica la pena de muerte, lo vimos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, y no aplica, o sea, que por una sola persona que vio y que lo denunció como culpable o como que hizo algo digno de hasta morir, vamos a suponer, yo vi que tal persona mató a alguien, entonces por consiguiente, pues hay que presentarse delante de la autoridad en base a lo que la Torá marca, y con una persona que diga, yo lo vi matar, así es que él también tiene que morir. Entonces sí sería injusto que cualquier persona, a lo mejor hasta le caía gordo, una persona y dice, pues voy a decir que mató a alguien, y nada más porque uno dijo, yo lo vi, y que dijera entonces el juez, la autoridad, bueno, como lo vio él, no, bueno, mátenlo, ok, vamos a matarlo. Sería injusto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso en donde vemos el punto anterior, que se examina todo a detalle.
Entonces, ok, este pasaje, este 247 y sobre todo específicamente este pasaje de que estamos viendo de que no se tomará en cuenta, o sea, no es suficiente nada más un testigo para encontrar a alguien culpable, sino se requiere más. Pues nos habla de la misericordia del Eterno, pero lo más importante también entender es el siguiente punto, muy muy importante. Los mandamientos de Abba, le pongo aquí, fueron dados con el propósito de proteger a la gente del pueblo y no con el propósito de castigar. ¿Por qué? Porque hay veces se trata de darle el enfoque, y más en los diferentes, en las diferentes denominaciones. Hay veces se trata de atacar a los mandamientos del Eterno dados por Moisés como que eran algo muy malo, como que eran algo, una carga terrible, o como que era algo nada más para castigar. Se le da ese enfoque, como que en el Antiguo Testamento, antes el Eterno, el Creador, Dios, era como muy enojón y era muy castigador, y ahí venía todo lo que tenían que hacer y para castigar nada más. No, ese no es. Eso es una vil mentira. Ese no es el propósito de haber dado sus mitzvot, sus mandamientos. Al contrario, fue con el propósito de proteger a la gente, de proteger al pueblo. O sea, no era, la pena de muerte no era, al que haga algo mal, que lo maten. No, pues no era esa la postura nada más para el Eterno sentir que había justicia. No, era, si hay alguien que está matando a los demás, si hay alguien que está estafando y robando a los demás, si hay alguien que está pervirtiendo a los demás, ok, ese es hallado culpable y ese hay que hacerlo a un lado, o sáquenlo del pueblo, o de plano, si está matando gente, pues ahí sí, matar a esa persona en base después de un juicio y todo. Entonces, no era para matarlo por matarlo, sino era para el bien de los demás, el bien del pueblo. Entonces, ese es el enfoque de los mandamientos, que el pueblo viva mejor, que el pueblo viva en bendición. Pongo, si alguien era acusado de cometer ilícito, había un juicio minucioso de investigación para poder ser declarado culpable, lo que ahorita mencionaba hace unos minutos. Y le pongo un solo testigo, pues no era suficiente. Ya lo cubrí ese punto. Entonces, que dice 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos, vamos, y sí tiene lógica. O sea, si una persona dice algo, pues dice, bueno, pues si una persona dice algo, pues uno lo puede decir, bueno, a lo mejor es su punto de vista, pero no lo cree uno en automático. Ya si 2 lo dicen, bueno, dicen, bueno, pues si ya lo están diciendo 2, tiene más validez. Si lo dicen 3, si lo escuchas de 3 diferentes personas, ya empiezas a decir, no, es que pues la gente parece que es un pensamiento o es una versión común, es lo que la gente vio. Y entre más gente haya, pues obviamente más confía uno que puede ser verdad. Pero por eso creo que es tan importante delante del Eterno y por motivos de justicia que no sea 1, sino 2 o mejor aún 3. Mejor aún serían 4, mejor aún serían 20, pues obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues una autoridad imparcial, un buen juez que va a ser. 1 no, 2 pues es preferible para dar un mejor veredicto, pero si hay 3 es todavía mejor. Entonces por eso, si no, sí diría, con 2 ya, pues hasta ahí le deja, pero dice 2 o 3, mejor 3. Entonces vamos a leer Juan 8:17. ¿Por qué? Porque estos mandamientos es bueno leerlos ahora en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ver qué dice nuestro Señor Yeshua al respecto, ver qué dice el apóstol Pablo, ver lo que dice, o sea, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque representa algo muy importante de que es lo que enseñó también a los primeros creyentes, ya después de nuestro Señor Yeshua. Entonces Juan 8:17 dice, y en vuestra ley, en vuestra Torá, está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Se fijan? Nuestro Señor Yeshua haciendo énfasis a este pasaje, diciendo, pues no soy yo solo, sino es mi testimonio, pero es el testimonio del Todopoderoso. Así que 2 testigos tenemos aquí y lo vemos con toda claridad. Mateo
18. Voy a leer 15 y 16, versículos 15 y 16. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Otra referencia a la importancia de que haya 2 o 3 testigos. Hermanos, si entendiéramos este concepto, a lo mejor lo hemos escuchado 1000 veces, o muchas veces, o 10 veces, o 20, o 1 o 2, pero por más veces que los hayamos escuchado, si no lo acatamos, si no lo hacemos nuestro, si no lo incluimos en nuestro diario vivir, nos vamos a meter en muchos problemas. Créanme que la mayoría de los problemas entre creyentes se han dado a raíz de ¿qué? De que ignoramos este pasaje, este versículo, de que una sola persona señala y así ahora sí que sin justamente los testigos, por lo menos uno, pero de preferencia 2 o 3 o 4, se da por hecho y sin entender este punto queremos decir, hablar y reconciliar, y no se da porque no se está haciendo conforme a la Escritura, a las palabras que vienen en la Torá, a las palabras de nuestro Señor Yeshua, y queriendo hacer todo a mi perspectiva, a mi punto de vista, como yo creo, es lo que ha ocasionado tantos males dentro del pueblo del Eterno. Exacto, tanta división. Entonces, ¿qué son 2 o 3? ¿Para qué sirve esto? Porque una persona, pues, si nos ponemos a pensar, una persona, si se va, ¿por qué es tan importante? Porque una persona, pues, puede estar dispuesta a lo mejor a mentir por algún motivo y ser testigo de la mentira, de lo ilícito, de lo que está fuera de lo legal. Y sí se puede suceder, ¿no? Sí podría suceder. Pero ya para que una persona que está mal convenza a otra que está mal y participar en mentira, está muy difícil, más si son creyentes. Y ya para que sean 3, o sea que esa persona convenza a otros 2 a salir fuera de lo que está en la Escritura, a mentir, a ser falsos testigos, pues ya está muy difícil. Por eso es tan importante que los testigos pues sean creyentes, seamos hermanos en la fe, que creamos y que nuestra máxima autoridad y nuestro modelo a seguir sea la Torá. Exacto, efectivamente, y pues por los testimonios que demos. Entonces, 2 Corintios 13:1, vamos a leer otro pasaje ahora de Shaul. El apóstol Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué dice? Aquí está escribiendo Pablo y comienza aquí en esta parte diciendo: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, no es uno, no es el punto de vista de uno, sino de boca de 2 o 3. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí está hablando de los ancianos que gobiernan bien, o sea, está hablando de autoridades. ¿Qué son los ancianos? Pues son personas que tienen ya tiempo en la fe, caminando firmemente en la fe, y que les ha sido dada una postura de autoridad y lo han hecho bien, lo han hecho correctamente. Y dice: sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Verso 19: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Parte muy importante. ¿Y de quién está hablando? De ancianos, pero también ahí incluye a aquellos que predican y enseñan, que instruyen en la palabra del Eterno. Y dice que contra una persona así, o contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, para proteger la integridad de esa persona. Es para hacer las cosas conforme el Eterno marca en su palabra. Tristemente es muy válido hoy, como en todo el mundo, que se dice: pues
Todos tenemos el derecho de libertad de expresión y tú puedes decir lo que se te ocurra, puedes hablar en contra de un presidente, de quien sea, ¿no? Pero si vamos a lo que la Escritura dice, nos marca esto, que no hay que acusar así directamente, sin testigos, a una persona en esa autoridad del Todopoderoso, y menos que sea un predicador o que enseñe la palabra del Eterno. Y hoy es bien común, súper común para una persona, ir directamente en contra de una persona que predica la palabra del Eterno. Así, así. No, se me hace que fulano y sultano. Y empieza uno a atacar a esa persona, a decir cosas en contra, a levantar acusaciones de esa persona. Pero el Eterno, por medio de Pablo, aquí está Pablo instruyendo a Timoteo cómo llevar la congregación, cómo llevar a cabo una comunidad. ¿Qué le dice? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, que no digan, no, pues se me hace que es así y así. No, nada de que se me hace. Si está haciendo algo mal, si es algo en contra de un anciano, no digas, pues yo sospecho, yo creo, o yo vi a alguien que levante, sino ya cuando es 2 o 3 personas que notaron algo mal, entonces sí se presenta y pues se plantea dentro de una autoridad, mas no nada más así deliberadamente, como a veces fácilmente podríamos caer en ese mal, en esa situación errónea delante del Todopoderoso. Entonces por eso lo menciono, porque es cosas que son sumamente importantes, se ocupa 2 o 3 testigos. Entonces cuando vayamos a hablar o decir algo, también tenemos que tener conciencia de eso, no nada más decir cosas a la ligera, sino con 2 o 3 testigos. ¿Testigos de qué? No nada más de que escuchen lo que yo, o el chisme que les voy a comentar, o levantar, oye, ¿tú cómo ves? No, sino 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir? 2 o 3 personas que vieron lo mismo, 2 o 3 personas que coinciden en eso mismo. Entonces ahí sí ya estamos hablando de que son testigos. Y un falso testigo pues es alguien que no vio ni oyó, y nada más, sí, pues todo lo que él dice, como me cae bien, pues sí, adelante, yo sí le creo. No es de que le creas a la persona, es de que seas testigo y hayas testificado, hayas visto así directamente. Entonces sí son temas muy importantes bíblicamente para el bien del pueblo del Eterno, para nuestro bien y nuestra bendición con el Eterno, pero para también que en una comunidad haya bendición en la hermandad, en el amor fraternal. Vamos a leer Juan capítulo 5, mi Biblia. Juan capítulo 5 del 31 al 45. Perdón. Juan, Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? Entonces, desde el 31 dice, si lo tienen ahí, bueno, el que tiene títulos dice, Yeshua defiende lo que debe ser. Está un poco oscuro aquí. Ok, ahí prendí la luz. Ya lo tienen, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Palabras de nuestro Señor Yeshua. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vamos a hacer una pausa. Me gusta mucho este primer pasaje. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Qué palabras tan más sencillas. ¿Por qué? Porque esto es lo contrario del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El quererse levantar uno. No, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo y todo ese yo. La persona más sabia sobre la faz de la tierra, que recibió bendición del Eterno, también fue muy soberbio, el rey Salomón. Y por eso vemos que constantemente es el personaje que más y se levantó en ese yo tanto así que pues llegó a hacer cosas muy
pues de mucha maldición para el pueblo, como la división del pueblo y del reino y todo eso. Bendito es el Eterno, que es misericordioso. Y bueno, todo era un propósito del Todopoderoso de alguna manera, pero hay que tener mucho cuidado de cuando queremos, si queremos ser nosotros reconocidos, la peor manera que lo podemos hacer es diciéndolo nosotros mismos. No, pues es que yo recibí, es que se hizo esto porque yo tuve la idea, yo tuve la visión, Si queremos ser reconocidos, no es porque yo lo diga. Si yo quiero decir, hoy pues yo soy yo tengo mucha habilidad en esto. Si alguien nos dice así, no hay que creerlo si una persona nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirlo uno solo, pero realmente lo que vale es ahora sí que el comentario de aquellos que vieron, de aquellos que están testificando. Vale mucho más que otra persona diga, oh, es que esta persona tiene mucha habilidad para esto. Y entonces esta persona es muy hábil y tiene mucho conocimiento en tal tema, tiene mucha facilidad para tal o tal situación. Y si lo oye uno de una persona, bueno, pero si lo oyes de dos, pues mejor, o de tres o de cuatro, ahí sí las personas ya van a creer. ¿Por qué? Porque no es un egoísta que está hablando acerca de sí mismo. ¿Y qué ocasiona el hablar acerca de sí mismo? No, pues es que yo, aunque sea cierto, es que yo soy muy hábil para tal lado, para tal cosa. Yo tengo mucha facilidad en esto. La otra gente va a decir, este es soberbio, este se cree mucho, este siempre se anda levantando el cuello, ensalzando a sí mismo. Entonces eso es algo muy malo y muy dañino para nosotros mismos. Víctor. Después de la soberbia viene la caída, efectivamente, así es, así lo creemos. ¿Ve? El 30. Así es, lo voy a leer aquí para que se grabe. El 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En efecto, así es hacer de la manera más sencilla, no para levantarse a sí mismo, sino para dar testimonio del Padre, como Yeshua dio testimonio del Padre. El Padre es el que testifica y anuncia a Yeshua, lo venía anunciando. Entonces voy a continuar leyendo aquí en el verso 33, donde nos quedamos. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, que para vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mira, aquí está nuestro Señor Yeshua, fíjate cómo les está diciendo, cómo está, Él no diciendo, yo doy testimonio de mí, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy el que vine a cumplir. Nunca vemos que nuestro Señor Yeshua haya llegado y haya dicho, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperaban, yo soy la salvación. Jamás, no lo menciona de esa forma, sino espera a que otros hayan sido los que dan testimonios de él. Aquí hemos leído unos cuantos versos y ya tiene dos testimonios. ¿Cuál? A Juan, porque Juan venía anunciando y dio testimonio de Yeshua, aún antes de que él llegara. Okay, ahí está uno. Otro, las mismas obras. Las obras son testigo. ¿Por qué las obras? Son las obras de justicia, son las obras de guardar sus mandamientos. Víctor. Exactamente. Así es. Exactamente. Así es. Y lo sigue diciendo aquí directamente. Lo voy, es que, ajá. Sí, la Torah. Aquí lo va a seguir diciendo. Exacto. Entonces voy a continuar leyendo aquí en el verso
34 nuevamente, pero yo recibo testimonio de hombre. No, perdón, es en el 30. Voy a leer el 36 otra vez, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ya van 3 testigos, Juan, las mismas obras de Yeshua, y el Padre, van 3. Verso 38, ni tenéis su palabra, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos van? 4. Y si analizamos en esa, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿Cuáles son las escrituras? ¿Cuál es la palabra de Dios en este tiempo que está hablando Yohanan? La Torá, los profetas y los escritos. Esa es la palabra del Eterno. Está diciendo que esa escritura que para este tiempo era escrito por más de 30 escritores en diferentes tiempos. 30 escritores que escribieron y daban testimonio de ¿quién? De Yeshua. Entonces Yeshua, fíjate, él no tuvo la necesidad. Qué triste o qué inválido hubiera sido que yo hice esto, como otros en su tiempo así lo hicieron. Y en la escritura vemos que esos que se quisieron levantar efectivamente cayeron, mas aquel que vino y él dio testimonio del Padre, realmente él no tuvo necesidad de dar testimonio de sí mismo con palabras, sino, como lo estamos viendo aquí, Juan, sus mismas obras, la Torá, Juan, sus mismas obras, el Padre, ahora la Escritura, que es más de 30 personas, y vamos a continuar leyendo. Entonces vuelvo al 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Elohim único, del Dios único. 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Otro testigo, 5 testigos que nuestro Señor Yeshua está aquí mencionando. Dice, pero si, verso 47 y último de este contexto, dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Perfecto pasaje para resaltar el punto de que no es lo que una persona diga, no hay que dejarnos llevar simplemente por un testimonio. Ni siquiera nuestro Señor Yeshua dijo, ¿te imaginas? Diríamos, bueno, pues como es Yeshua, él sí, con que lo diga, punto. No, ni siquiera, él se sometió a este principio de que con 2 o 3 testigos, y él no lo limitó a 3. Aquí vemos 5 y vemos que en la escritura pues, están todos los profetas, todos los escritores de la palabra, son más de 30. Entonces es un punto bien claro que tenemos que tener en la palabra. Hermanos, no hay que ensalzarnos, no hay que dejarnos llevar por nuestra propia opinión. Ese es el acabose de muchas personas que tienen la bendición del Eterno, pero no logran o no logramos, hay veces, avanzar más allá. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en querer hacer y ver todo a nuestras limitantes, al querer nosotros ser los protagonistas de todo. Eso es lo que menos debemos de enfocarnos. Nuestro Señor Yeshua, en la Escritura, si analizamos, Él es el protagonista. Y decimos, ¿quién es el
personaje más importante de toda la Escritura, es nuestro Señor Yeshua. Y Él jamás, de los jamases, se ve que Él haya querido ser el centro de atención de todo, que Él haya querido levantarse y exaltarse. ¿Por qué lo es? Por el testimonio de los demás, por el testimonio que dieron todos los que estaban a su alrededor. ¿Por qué es que es tan válido la historia de Yeshua? Si Él hubiera dicho, y acá yo voy a resucitar, y yo resucité, y para que vean que yo puedo de todas a todas, pues hubiera pasado desapercibido. Lo que le da validez es el testimonio de aquellos que vivieron alrededor de Él, que estuvieron dispuestos a morir con tal de no desmentir la vida de Yeshua. Es decir, Él sí, Él vivió, Él murió y Él resucitó. Y esos que dijeron eso murieron, porque prefirieron morir antes que negar. Si hubiera sido una mentira, como dicen muchos, si hubiera sido una mentira, pues ¿quién va a estar dispuesto a morir por una mentira? Pero estuvieron dispuestos a morir de las maneras crueles, terribles. ¿Por qué? Porque era verdad, porque eran testigos fieles de lo que aconteció y sucedió. Así es que si nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Yeshua, no hay que perdernos en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos. No hay que querer justificar todo basado en nuestro hablar, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino verdaderamente hacer conforme a la palabra del Eterno, y el Eterno se va a encargar a que los testigos, los que estén a nuestro alrededor, sean los que traen esa testificación, ese testigo, vaya, que sean los testigos de que estamos en lo correcto. Bien, hermanos, vamos al 2:48. Dije que no quería hacerlo muy largo porque luego queda poca memoria en la computadora. 2:48 dice: no imitar a la mayoría para hacer el mal. ¿Se acuerdan que les decía que en uno de estos íbamos a ver de que no nada más porque la mayoría lo hace quiere decir que es correcto? Sí, me acordaba que lo acababa de leer, lo acababa de escribir para una de estas presentaciones. Entonces el 2:48 sí lo dice, y también el 2:49 se basa en este pasaje. Dice: no inclinarse a la mayoría en un juicio fraudulento. Así lo interpretaron. Ambos mandamientos, tanto el 2:48 como el 2:49, se desprenden de Éxodo 23:2, según este listado. ¿Qué dice Éxodo 23:2? Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, bueno, pues ahí está muy claro. Entonces no se trata nada más de hacer lo que dice la mayoría, sino hacer lo que dice ¿qué? La Escritura. Seguir. Créanme que nuestro Señor Yeshua definitivamente no hacía lo que hacía la mayoría. Al contrario, Él ahora se esforzaba y hacía lo que nadie hizo. Nadie en la humanidad había podido hacer y lograr lo que Él hizo, pero lo hizo. Y ahora, ¿quiénes son los que le siguen? Todas las multitudes, y las multitudes decimos que le queremos seguir, pero ¿quiénes son los que verdaderamente se someten, le reconocen y hacen lo que Él hizo, la voluntad? O sea, no lo podríamos hacer puntualmente en todos los sentidos, pero ¿quién se esfuerza y tiene como principio de su vida seguir esos pasos? Muy pocos, muy pocos. 250. Cuando lo pongo en amarillo, creo que ya les había comentado, sí, en amarillo es cuando no me queda claro por qué se puso este mandamiento. Supuestamente es basado también de Éxodo 23:2, que no le hallo el sentido de lo que dice el mandamiento. Dice: quien decida por exonerar al enjuiciado no podrá argumentar para condenación. ¿Qué te dice? O sea, quien quiera perdonar al que está siendo enjuiciado, quien sugiere, quien dice hay que perdonarlo, no podrá argumentar para la condenación. Bueno, pero lo que quiero decir aquí es de que no quiero hablar más de esto porque el pasaje bíblico no veo que se relacione en lo absoluto, ¿no? A esto. Una de dos: o quizá hubo un error en el listado y sea de otro pasaje, pero pues la verdad es que bien puede ser que está en la tradición y así se ha planteado.
Pero sí, no seguirás, dice Éxodo 23:2, no seguirás el que acabamos de leer, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces no veo ahí la relación y es por eso que vamos directamente al siguiente. Dice él, voy a leer 2:51, 52 y 53. ¿Por qué? Porque todos se desprenden del mismo versículo. El 2:51 dice tratar con imparcialidad a dos partes en litigio, que no sé por qué, pero ese creo que ya lo habíamos visto, pero bueno. 2:52, no cometer injusticia en los juicios, y 2:53, no favorecer al grande en un juicio. El 51 y el 53 a mi gusto están tan similares que yo no veía mucho el caso de dividirlos, separarlos, pero dice 51, tratar con imparcialidad a las dos partes, o sea, al rico y al pobre, a un lado y a otro lado. Y el 53, o puede ser que, bueno, puede ser igual, que no favorecer al grande en un juicio. Pues sí, o sea, al mayor o al que más me convenga o al que me dé algo a ganar o algo por el estilo. Pero, ¿qué dice Deuteronomio 19:15? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pues, siendo imparcial con el pobre y con el grande o el rico. Entonces está muy claro este pasaje. Hermanos, ¿recuerdan cuando leímos Deuteronomio 16? En Deuteronomio 16 les comenté que venían como el lineamiento y fue como la introducción para esta parte de la corte y el proceso judicial, que les comenté diciendo, pues, hay veces tenemos la idea que nada más era como que ya no había ni autoridad, como que nada más todos podían enjuiciar y apedrear a quien se les antojara, juzgar y castigar, y estaba cumpliendo en Shabbat, mátenlo aquí ahorita. No, o sea, pues hay un procedimiento fijo, establecido, y todo eso lo vimos cuando puse como introducción Deuteronomio 16, en donde a grandes rasgos pues nos habla de lo que es la justicia, el no soborno y cuidar la integridad y bienestar del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno iba a instituir a una autoridad, a estos jueces oficiales, en los cuales pues fueran hombres que no se dejaran sobornar, o sea, pagarle ahí para sacar un veredicto a favor o en contra de alguien, o sea, que no fueran así, que no se dejaran llevar por sobornos, y todo a fin de cuidar la integridad y el bienestar del pueblo. Eso lo vimos. ¿Por qué lo menciono? Porque yo nada más presenté como un panorama así rápido de lo que era, o sea, la manera de conducirse, cómo se iba a llevar a cabo este proceso. Y el mandamiento 254 es no aceptar soborno. ¿Por qué les digo eso de Deuteronomio 16? Porque yo lo presenté, cómo se iba a plantear, o sea, cómo era el proceso en donde se menciona que no deberían de aceptar soborno, pero no era el mandamiento que les estaba diciendo de no soborno en ese momento. Ahorita sí estamos viendo aquí en el 254 el no soborno como un mandamiento, no aceptar soborno. Éxodo 23:8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, ¿a qué tipo de soborno se está refiriendo? ¿Qué soborno? Pues soborno es recibir un dinero por hacer algo ilícito, algo que no es correcto. Como dice aquí, pues pervierte, dice, no recibirás presente. Dice, pues es regalo. Hay personas que lo llegan a interpretar como, no, pues que no se puede dar regalos uno a otro. Vamos a citar un ejemplo muy clásico. Todos aquellos que vamos a un restaurante a comer, vamos, pedimos nuestra comida y pues después se acostumbra a la persona que nos atiende, ya sea el mesero o a la mesera, que nos da el servicio de traer la comida y atendernos ahí. Si estamos nosotros satisfechos con el trato que nos dio, pues es común que se les da una gratificación, se les deja un dinero de propina. Entonces hay quienes dicen, no, pues eso es como una especie de soborno, porque pues ya se le está pagando a la persona por hacer esa función, ese servicio, y todavía se le está dejando un dinero. Entonces, ahí definitivamente, pues, soborno sería si se estuviera cometiendo un ilícito, algo fuera de lo legal, algo mal. Es decir, vamos a suponer que si a la mesera pues dice, ay, ¿saben qué? Ustedes son 5
y les voy a traer 5 platos de comida, pero nada más les voy a cobrar 1 y pues ahí déjenle un dinero, a eso sí sería un soborno, porque ya está fuera de lo legal, de lo correcto, de lo que es justo delante del Eterno también. Entonces, pero si está uno agradecido, si está uno, ahora sí que ordena uno, paga uno lo que está pidiendo, si estás muy satisfecho con el buen trato que recibiste, pues está perfectamente bien. Si gustas dar una gratificación, no hay ningún inconveniente en eso. Entonces nada más para mencionarlo, ¿no? Para que no haya, por esta palabrita que hay veces, no recibas presente, no, pues no hay que recibir regalos de ningún tipo, ese saca de contexto, uno puede regalar, por supuesto que puede uno regalar, pero dice, porque el presente ciega a los que ven, o sea, un soborno está hablando, un dinero para hacerse, ahora sí que fingir demencia, hacerse de la vista gorda, como dicen, o de realmente, exacto, así, moverse o hacer algo fraudulento, donde hay algo fraudulento para dar un veredicto a favor de alguien o algo. Entonces voy a leer el pasaje bíblico, es Deuteronomio 16:17. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces, como creyentes, nosotros como hijos del Eterno, como parte del pueblo del Eterno, somos personas que no tenemos ni que participar en el soborno, ni dejarnos sobornar, hacer algo mal, algo fraudulento. Obviamente, tratar a la gente bien y exhortar a siempre hacer las cosas dentro de lo correcto y lo legal delante del Eterno. ¿Sí, Rafa? Sí. Ah, sí. No, pues en este caso, o sea, ahí es más bien como un acuerdo, te están contratando para hacer o sea, sí, un trabajo, o sea, si se trata de hacer algo legal, por ejemplo, oye, pues vamos a suponer, oye, échame la mano, exacto, o quiero hacer tales trámites, tú a lo mejor, tú conoces a alguien ahí que alguien ahí que a lo mejor yo no sé nada, tú conoces a personas que están en el medio y a lo mejor me puedes apoyar. Y dice, bueno, pues sí, yo te apoyo y si te dice, la persona te dice, te doy un dinero, pues uno lo hace siempre y cuando esté dentro de lo legal, no hay ningún problema. O sea, pero ya, por ejemplo, decir, oye, pues debo un dinero, a ver, habla tú que conoces personas y habla y dile que pues me quite de ahí por bajito del agua y pues le damos ahí un dinero para que elimine todo y nada más me dé, ahí sí está totalmente fuera de lo legal, fuera de lo correcto. Pero si es, ahora sí que prácticamente uno apoyar a una persona y recibir un dinero, una gratificación por el trabajo que desempeñó, pues no hay ningún problema, pero el problema sí sería hacerlo de manera fraudulenta. Ahí está, esa es la clave. Si está en el fraude, en lo incorrecto, en lo fuera de la ley, ahí eso está súper mal. A eso es lo que se refiere la palabra del Eterno. ¿Perdón? Muchas gracias. Deuteronomio 16, 19 y 20. Es cierto, fíjate, pues aquí tiene todavía el 20, mire. Sí, 19 y 20. Muchas gracias. Entonces está incorrecta ahí la cita, es 16 del 19 al 20. Sí. Sí, pero pues sí, la gente. Hermanos, este siguiente es el 255 y con el favor de Abba Kadosh lo vamos a ver la próxima semana. Está muy interesante, está muy extenso. También no temer al malo en un juicio, lo voy a leer. Deuteronomio 1:17 dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Aquí está hablando muy específico también este mandamiento, de no hacer distinción de persona a persona en un juicio, lo que hemos estado viendo.
Dice así: el pequeño como al grande oiréis, no hacer distinción, ni favorecer al grande, como lo vimos prácticamente, está hablando aquí de ese mismo pasaje. Pero después dice: no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es del Eterno. ¿Por qué? Porque a veces puede introducirse de, ay, ¿qué pasa si voy en contra de esta persona con poder o grande? O no, pues mejor me voy a ir de lado, me conviene irme de lado, que este no me puede hacer nada, este está en la vil ruina. Y si me voy en contra de este, pues es no, tiene el poder para hacerme daño, tomar represalias o algo. Entonces el Eterno les está dejando muy en claro que es confiar en el Todopoderoso. Quédate y mantente en la verdad, y el juicio es del Eterno. Uno nada más testifique la verdad y Él se va a encargar de lo demás. No le tengas miedo a nadie. El miedo, ese es el tema en el cual quería entrar, y por eso les digo que está extenso, no tanto en cuanto al mandamiento, sino en cuanto al temor, porque a veces por temor terminamos haciendo lo contrario, todo lo que el Eterno no quiere que hagamos. El temor nos orilla, el miedo nos orilla a hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. Nada más menciono esto, lo encontré en una página, me gustó. La página se llama kidshealth.org. Lo traduje al español, pero en pocas palabras aquí se habla acerca de la salud, de cómo desde que es uno niño, por eso es de Kids Health, cómo se va comportando el sistema nervioso y se va acostumbrando, y ya por instinto al rato actuamos. Pero ¿qué dice? El miedo está programado en el sistema nervioso y funciona como un instinto. Desde que somos bebés estamos equipados con los instintos de supervivencia necesarios para responder con miedo cuando sentimos peligro o nos sentimos inseguros. El miedo nos ayuda a protegernos, nos alerta ante el peligro y nos prepara para afrontarlo. Entonces, si se fijan, es prácticamente un instinto, y a veces por instinto, como en casos como este, por instinto, ay, no me voy a meter en ese tema, no voy a poder testificar con la verdad, no voy a poder hacer tal y tal. Hay veces el Eterno espera que hagamos cosas y por miedo terminamos sacándole la vuelta, terminamos transgrediendo los mandamientos del Eterno. Voy a poner estos aquí, que es a lo que vamos a entrar la próxima semana con el favor del Todopoderoso. Sobre todo hay 7 miedos. Hay una persona dedicó toda su vida a revisar cuáles eran los temores de toda la humanidad, o sea, la humanidad, ¿a qué es a lo que más le tenían miedo? Y estos 7 puntos terminaron siendo en común los principales temores de cualquier persona, hombre, mujer, y en cualquier cultura. Miedo a quedarse pobre, miedo a la crítica, al que dirán y qué van a decir de mí. Todo eso vamos a ver la próxima semana. Miedo a enfermarse en todas las culturas, en el mundo, hombres, mujeres. Miedo a que nadie los quiera o nadie los ame, y como nadie los quiere, pues ahí van a terminar solos. Y bueno, es toda una explicación. Miedo a perder su libertad. Y ese diría ay, pues tienes que hacer algo malo para perder tu libertad, pero pues realmente no. Hay veces que con tal de uno permanecer en la libertad que le manejan a uno y tener y poder fluir y hacer, termina haciendo cosas que no quieres por seguir en esa disque libertad. Entonces, por ese miedo terminas haciendo cosas que el Eterno no manda. Pero bueno, es todo también una explicación. Número 6, miedo a envejecer. Y número 7, y el más grande, el que le llaman aquí el abuelo de todos los miedos, es el miedo a la muerte. Y por esas cuestiones terminamos sacándole a lo que el Padre nos manda en la Torá. Entonces vamos a orar para concluir, y si el Eterno permite la próxima semana continuar con este punto. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, Abba, por tu palabra. Gracias, Abba, porque nos das la oportunidad, Padre, de meditar en estos mitzvot, en estos mandamientos, en estas instrucciones que diste a tu pueblo hace miles de años, Abba Kadosh. Y aunque los tiempos son diferentes, la cultura es diferente, lo que no cambia son tus principios, Abba. Tus principios siempre son reales, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es eterna. Padre, que podamos entender, pone en nosotros un espíritu de sabiduría para entender y poder acatar tus mitzvot, para poder, Abba Kadosh, dar testimonio tuyo, Padre. No queremos preocuparnos y afanarnos en hablar sobre nuestras grandezas, exaltándonos a nosotros mismos, sino en dando testimonio de ti, Abba Kadosh, para que seas tú
el que da testimonio de nosotros delante del Padre. De nada serviría que en el día postrero, en el día que seamos llamados delante de la presencia de Abba, queramos nosotros justificarnos diciendo yo hice, yo sino que seas tú, bendito Yeshua, el que pueda dar testimonio de nosotros. Por eso dijiste, Yeshua, Salvador nuestro, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. No queremos que sea así, queremos dar testimonio de la luz que ha llegado a nosotros. Bendito Padre, te damos gracias porque en tu amor enviaste a tu Hijo para que no permanezcamos en tinieblas, sino que Él pueda ser la luz, que podamos reflejar la luz de Él, dando testimonio de Él, para que en el día que seamos llamados, sea Él el que pueda justificarnos y dar testimonio por cada uno de nosotros, porque es solo así que podamos entrar y disfrutar de la vida eterna. Bendito eres, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por esta porción de tu palabra que nos has confiado el día de hoy, Abba Kadosh. Esta palabra que hemos recibido, Padre, sea por medio de tu Ruach, Padre, que traigas convicción en cada uno de nosotros y podamos acatar y poner por prioridad tu bendita palabra, Abba Kadosh. En el nombre, por los méritos de su majestad Yeshua. Amén.